Buenas noches, señores estudiantes. Muy buenas noches con todos. Buenas Buenas noches, noches. estimada docente. Buenas noches. Bueno, estamos en la semana 13, donde vamos a hablar sobre la unidad 8 del esquema general de una investigación jurídica. Em, Voy a compartirles pantalla para que vean las diapositivas. Ya. El esquema general e informe de una investigación jurídica. Tenemos primeramente como una introducción el efectuar una correcta investigación, ¿no? Ustedes saben que es fundamental que se elabore adecuadamente el esquema o proyecto de investigación, ya que es el armazón, ¿no es cierto? El armazón de la investigación jurídica, como lo comprendido y entregado pues ustedes en el foro. Es importante también señalar, señores estudiantes, que la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja tiene también establecido los denominados proyectos de este tipo PUSLI, acorde también a las normas de nuestra universidad, para lo cual pues pondremos tres ejemplos que constan en la guía, los que se identifican como caso 1, caso 2 y caso 3. Está el estudio comparado que se refiere al proyecto Puzzle que lleva por título el estudio comparado y sociojurídico de la unión de hecho desde el caso ecuatoriano con los países de América Latina y la Unión Europea. Los derechos morales también y patrimoniales del autor en el entorno digital. Y el tercero, pues los derechos patrimoniales del autor en el entorno digital, esquema como un esquema. Dentro de este tenemos el esquema propiamente dicho de la tesis, que se encuentra estructurado de la siguiente manera. Tenemos el tema, la problematización, la justificación, los objetivos, objetivo general, objetivo específico, hipótesis principal y secundarias, sumario o esquema de contenidos, la metodología, plan de trabajo, el presupuesto y la bibliografía. Como tema tenemos que, primeramente, sabemos que el tema es lo principal que debemos delimitar después de todo el proceso de observación y de recolección de una información jurídica, científica, ¿no? El problema, vuelta, es el análisis del problema de estudio y que se lo denomina problematización. Aquí también es muy importante que se debe de indicar el problema observado y qué es lo que se ha inspirado a realizar la investigación. En la justificación, vuelta aquí, debemos de justificar por qué vamos a realizar la tesis o la investigación jurídica sobre determinado tema. Los objetivos. A diferencia que los objetivos, vuelta busca obtener con la investigación y una tesis que puede haber objetivos generales y específicos o solo generales, pero esto dependerá del alcance que se le quiera dar a la tesis o producto científico. En la hipótesis es la respuesta previa que formulamos ante el problema que estamos investigando. Puede haber una sola hipótesis principal o una principal y algunas secundarias. Generalmente se estima que debe haber una hipótesis por cada objetivo, esto en relación directa como el objeto general con hipótesis principal y un objetivo específico con hipótesis secundarias. En el sumario o esquema de contenidos habla sobre eh, específicamente la presentación de todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuesta o estudio de campo, justamente de lo que nosotros vamos a realizar ahora en este bimestre, la entrevista. En la metodología aquí se debe de especificar los diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación que se aplicarán en la investigación.
La metodología varía dependiendo del tipo de investigación que se realice, como por ejemplo una tesis histórica jurídica que sea netamente bibliográfica en su metodología. Esta constará la realización de fichas, el análisis del acervo bibliográfico también puede ser revistas de artículos, cualquier que obtenga se pueda obtener una información correcta. Mientras en una tesis jurídica proyectiva, pues se utilizará encuestas, entrevistas, observación de campo y más técnicas que nos permitan alcanzar los objetivos de una investigación. En el plan de trabajo hablamos generalmente, pues se hace un cuadro en donde se indica en donde se indica las actividades a realizarse y las fechas tentativas de cumplimiento. Aunque lo ideal también sería ajustarnos plenamente a nuestro calendario a fin de cumplir con lo establecido por las normas de graduación de las diversas instituciones o por el tiempo establecido para realizar también el proyecto de investigación. Este apartado puede tomar diferentes nombres, así en los casos que se exponen a continuación, se puede encontrar cuadros de actividades y fechas en su orden, o los llamados cronogramas de actividades, plan de trabajo, cronograma o ruta crítica. El nombre depende del planteamiento metodológico establecido para cada proyecto o las definiciones metodológicas de las instituciones a las cuales se realiza el proyecto de tesis. El presupuesto. Este se debe valorar todo lo que vamos a invertir en la investigación, tanto en recursos humanos como materiales. Esto es importante, chicos, también citar sobre todo aquellos trabajos que buscan ser financiados por terceras personas, como por ejemplo por medio de una beca. En el presupuesto, pues tiene sus propias particularidades, las que guardan estrecha relación con la que se investiga, como por ejemplo si una investigación de campo se hará constar movilización o costo de hospedaje, alimentación, etcétera, ¿no? Y si es una investigación netamente bibliográfica, pues los aspectos a detallar pueden ser menores y tendrán que ver con compra de material, costos o reproducción. Lo importante es realizar un presupuesto de más apego también a la realidad económica y a la utilización de recursos. En la bibliografía, va al final del esquema de tesis y es la que se cita detalladamente de todas las obras y autores consultados tanto en forma impreso como digital. Al respecto, también existen normas universales de citación de la bibliografía, las que cambian también periódicamente, por lo que es importante que antes de presentar un esquema y su posterior tesis también consulte sobre ello. Además, cada institución utiliza formas diferentes de citar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la forma de citar y que ellos le recomienden. Lo importante y ético es que usted cite completamente los datos de todas las obras consultadas y que no se apropie también de opiniones o de ideas de otras personas, lo que incluso le puede acarrear algún problema de tipo legal. Tampoco es cuestión de citar obras por el simple hecho de llenar este requerimiento, sino de hacerlo también con base respecto de la propiedad y de los demás y de la suya propia. Sobre la forma de citar bibliográficamente nos referimos a la unidad 4 de esta guía didáctica, en donde recomendamos la utilización de normas APA, por la que es importante y necesario que se vuelva a repetir lo que ahí se indica. Recuerden, señores estudiantes, que lo que hemos visto en esta unidad es la forma en que se plantea un esquema de investigación o esquema de tesis, que es diferente al desarrollo de la tesis en sí, ¿no? Y sobre lo cual, pues, nos referimos en la próxima unidad. Les voy a presentar un video para que puedan entender el concepto más o menos y exacto de la unidad de ahora. Voy a compartirles el sonido. Mm.
Sonido. Estimados estudiantes, el día de hoy vamos a hablar respecto de la unidad 8, que es el esquema general de una investigación jurídica. Sobre este tema es importante destacar dos aspectos. Primero tenemos el contenido que se encuentra en el texto básico y tenemos el contenido desarrollado en la guía. En el texto básico vamos a hacer un estudio respecto a lo que es el informe de elección, el plan. Buenas noches, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar respecto de la unidad 8, que es el esquema general de una investigación jurídica. Sobre este tema es importante destacar dos aspectos. Primero tenemos el contenido que se encuentra en el texto básico y tenemos el contenido desarrollado en la guía. En el texto básico vamos a hacer un estudio respecto a lo que es el informe de la investigación, el plan de exposición definitivo, la redacción, la presentación y publicación del informe. Todo esto encontramos, toda esta información encontramos en la parte segunda, título segundo, capítulos 1, 2 y 3 del texto básico. Por cuestiones de tiempo vamos a realizar únicamente un estudio de la segunda parte de esta unidad que la encontramos desarrollada en la guía, que es referente a un esquema de un proyecto de tesis. Tenemos que previo a la realización de una tesis desarrollamos un proyecto y el mismo se encuentra estructurado de la siguiente manera. En primer lugar tenemos un tema, luego la problematización, la justificación, objetivos, hipótesis, sumario, esquema de contenidos, metodología, plan de trabajo, presupuesto y bibliografía. ¿Qué es el tema? Es lo primero que debemos delimitar después de todo el proceso de observación y de recolección de información jurídico-científico. El tema debe plantearse en función de las líneas de investigación del programa y propender a la innovación, diversificación y calidad, procurando no repetir las investigaciones realizadas y registradas en la base de datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior. El título de la investigación debe tener la definición clara y precisa del tema de estudio. Esta parte debe contener la descripción y análisis del problema, delimitación, alcance e importancia del estudio, estimación de la relevancia, aporte y trascendencia de la investigación. Además, es importante tomar en cuenta lo que nos manifiesta Enrique Herrera, y nos dice que toda una nueva investigación debe partir siempre de los hechos conocidos y de las soluciones postuladas, así sea para refutarlas y probar su error o inconveniencia desde una nueva óptica jurídica o política. Es decir, vamos a realizar nuestra investigación precisamente para eso, para poder despejar las dudas que tengamos respecto del tema y poder determinar exactamente si nuestra investigación ha tenido éxito o no, e incluso cuando las respuestas que nosotros proponíamos a nuestro tema no han sido las más adecuadas, podemos establecer que la investigación nos ha ayudado a despejar esta inquietud. Ahora tenemos el problema. Consiste en el análisis del problema de estudio y se lo denomina problematización. Aquí se debe indicar el problema observado y qué es lo que nos ha inspirado a realizar la investigación. Para problematizar o recalcar la importancia de una hipótesis central o tema se deben vincular dos aspectos fundamentales: tener una idea directriz y a su vez el investigador debe encontrar marcos de referencia personal basados en conocimientos empíricos y datos obtenidos de la realidad social que hayan podido ser contrastados y garanticen la fiabilidad. ¿Qué es la justificación? En esta parte del esquema debemos justificar el por qué vamos a realizar la tesis o la investigación sobre determinado tema. Los objetivos son lo que buscamos obtener con la investigación, y en una tesis puede haber objetivos generales y específicos o solo generales, pero esto dependerá del alcance que se le quiera dar a la tesis o producto científico. Se plantea el objetivo general y los objetivos específicos. El general debe establecer el fin del proyecto y formular los posibles resultados que se espera lograr. En cambio, con los objetivos específicos deben abarcar las partes del problema en coherencia con los contenidos, determinando las necesidades, expectativas y requerimientos, delimitando además la investigación. ¿Qué es la hipótesis? Es la respuesta previa que formulamos ante el problema que estamos investigando. Se pueden plantear una o más hipótesis o propuestas, surgidas del análisis del problema y sustentadas en el marco teórico que corrobora o valida la investigación de campo de la tesis. La hipótesis deben ser las respuestas tentativas a las preguntas de investigación previamente planteadas.
Se dice que la hipótesis debe ir de la mano con los objetivos que se han establecido. Es así que la hipótesis principal debería tener una relación directa con el objetivo principal, con el objetivo general, y las hipótesis secundarias tener una conexión directa con los objetivos secundarios. El sumario o esquema de contenidos es la presentación de todo lo que hemos investigado, ya sea bibliográficamente o como resultado de la aplicación de las entrevistas, encuestas, estudio de campo. También es conocido como plan de contenidos. Debe estructurarse en capítulos, recomendable de unos 3 a 4, haciendo constar un sumario de los aspectos a desarrollarse en cada uno, que abarquen todos los temas fundamentales del problema en orden de los objetivos planteados. ¿Qué es la metodología? Aquí se debe especificar los diferentes métodos, técnicas y herramientas de investigación que se aplicarán en la misma. Se debe determinar el tipo de estudio, los métodos y técnicas, las fuentes de información académica, herramientas o modelos conceptuales o operativos utilizados tanto en la obtención de datos como en el análisis de los mismos, incluyendo las fuentes secundarias y primarias que se utilizarán para obtener dichos datos. Recordemos que en el primer semestre nosotros habíamos estudiado algunos métodos de investigación, tanto métodos generales así como métodos netamente para realizar investigaciones jurídicas, que precisamente en esta parte debemos plasmar e identificar qué método vamos a utilizar. ¿Qué es el plan de trabajo? Generalmente se hace un cuadro en donde se indican las actividades a realizarse y las fechas tentativas de cumplimiento, aunque lo ideal sería ajustarnos plenamente a ese calendario. Estamos hablando de que estamos realizando una planificación de nuestra investigación. Es importante que nos vayamos adaptando a la misma para de esa manera cumplir con las fechas y los tiempos establecidos de acuerdo a la titulación. El presupuesto se debe valorar todo lo que vamos a invertir en investigación, tanto recursos humanos como materiales. La bibliografía va al final del esquema de tesis y es la cita detallada de todas las obras de autores consultados, tanto en formato impreso como en formato digital. Es importante que nosotros realicemos o no olvidemos de realizar la bibliografía, porque se debe reconocer el trabajo y las ideas de los demás. Recordemos que el hecho de que nosotros nos apropiemos de las ideas de otra persona como si fueran nuestras implica un plagio. La doctora María Paulina Araujo Granda manifiesta que no cabe la menor duda que un buen trabajo académico-científico es aquel que se encuentra bien documentado. De ahí que el correcto uso de las citas y la inclusión de las referencias demuestran no solo la honradez intelectual de la persona en reconocer que el trabajo no ha sido producto únicamente de su reflexión, sino que se ha esbozado gracias al apoyo de fuentes que comprueban que su resultado se ha sometido a un análisis exhaustivo de los criterios de aquellos conocedores del tema. La importancia que la bibliografía cumple en toda la investigación puede resumirse en los siguientes puntos. Primero, dar a conocer trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a las informaciones, tesis o teorías que mantenemos bajo el amparo de nuestra idea directriz o marco teórico. Brinda fiabilidad a nuestro trabajo, debido a que documenta el origen de nuestras afirmaciones y contenidos, a su vez que permite su verificación. Reconoce la opinión de otros, lo cual excluye el posible cometimiento de infracciones en contra del derecho del autor, y permite al receptor ampliar determinados tópicos de trabajo por medio de las remisiones a la fuente principal. Para realizar este tipo de citaciones, recuerden que debemos utilizar las normas APA, de las cuales ustedes tendrán que realizar su investigación para establecer el modo de utilizarlas, y no solo cuando realizamos un proyecto de investigación o un proyecto de tesis, sino a lo largo de todos los trabajos que desarrollen en su carrera. Espero que este video les haya servido para aclarar ciertas dudas, y cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo a través de la... Profe, está apagado su micrófono. Perdón. Tal vez alguna pregunta sobre el tema. ¿Ninguno? Ya. Voy a dejar de compartir y voy a iniciar con la tutoría para explicarles sobre el trabajo que tenemos esta semana y la próxima, ¿ok?